Hay unas avecitas en esta tierra que son muy pequeñitas. Parecen más moscardones que aves. Tienen el pico chiquito, negro y delgadito, así como aguja. Comen y se mantienen del rocío de las flores como las abejas y vuelan como saetas. Bienvenidos a un pedacito de bosque mesófilo, de bosque de niebla en el centro de Veracruz. En este lugar donde estamos es un sitio que se llama El Chilacayote, que está cerca de la ciudad de Jalapa. Y en particular este sitio en el que estamos parados, aunque ahorita se ve bastante tranquilo, hace unos meses era un campo de batalla. El lugar desde el cual se sentaba en sus pequeñas ramitas uno de los pequeños grandes señores del bosque de niebla. En este lugar, desde los meses de febrero, cuando el frío y la niebla son uno, el señor de los colibríes del interior del bosque, el llamado colibrí multicolor, tenía su territorio. Un macho de esta increíble ave decidió que estas ramitas serían el sitio desde el cual se mostraría a las hembras y también defendería su posición de otros machos. El colibrí multicolor, llamado también Lamprolaima rami, vive desde México hasta Honduras y depende de los sitios con bosques templados bien conservados. Es de común encontrarlos en sitios como este, frondosos y exuberantes, en donde entre las luces y las sombras muestran una de sus grandes maravillas, la iridiscencia. Contempla cómo sus plumas se ven de pronto negras como la noche, y en un destello, todo aquello se vuelve un amanecer de colores. Como les dije antes, una de las grandes maravillas de este colibrí son sus colores, pero esta es solamente una de sus maravillas, porque si nos fijamos bien, vamos a encontrar otra maravilla oculta a plena vista. Este de aquí es un colibrí magnífico o Eugenes fulgens y también es otra joya colorida de los bosques, pero mira su pico por un momento. Este es un pico largo, lo que uno espera cuando piensa en un colibrí, pero si ponemos a la par a nuestro colibrí multicolor, nos vamos a dar cuenta que el pico de este último es pequeño. De hecho, es bastante pequeño para ser el pico de un colibrí tan grande. Entonces, después de todo lo que se nos ha contado, nos surge la duda. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia evolutiva de la especie para que Lamprolaima rami termine teniendo un pico tan pequeño? Bueno, pues eso lo vamos a averiguar. Resulta que lo que ha pasado con nuestro buen Lamprolaima y lo que pasa también con muchas especies de colibríes y lo que pasa también con millares de especies en este mundo es que a lo largo del tiempo se han ido tejiendo relaciones e interacciones que han permitido a estas especies, a estas entidades vivientes, poder cambiar y desarrollarse en un entorno que se va modificando. Déjenme explico. Para el caso de los colibríes, que desde hace poco menos de 30 millones de años se han diversificado a lo largo del continente americano, la historia siempre ha estado muy movida de un lado para otro. Estos pequeños seres como joyitas aladas van volando de un lado para otro, de un lado para otro, casi sin nunca detenerse pareciera, como si quisieran abanicar todas las hojas de los bosques, de las selvas y de los desiertos del continente americano, donde se han diversificado hasta tener poco más de 300 especies. Y con este estilo de vida tan acelerado, nuestros coloridos amigos tuvieron que encontrar una fuente de alimento que les proporcionara la suficiente energía para poder seguir con este estilo de vida que no para. Desde entonces, los colibríes, con su acelerado metabolismo, y Celia Cruz también, lo tenían muy claro. La solución era azúcar.
Y bueno, para los colibríes también uno que otro insecto por ahí descuidado, pero lo que nos importa para esta historia es que los colibríes encontraron en el néctar azucarado de las plantas con flores esa fuente de energía lo suficientemente grande para poder mantenerlos volando y acelerados por donde quiera que vivan. Y por supuesto, las plantas con flor que han estado en el terreno desde hace millones de años se dieron cuenta de que estos recién llegados, hablando en tiempos geológicos de los colibríes por supuesto, pues también tenían cosas que ofrecerles, por decirlo de alguna manera. Así, con el lento paso del tiempo, muchas plantas con flor del continente americano desarrollaron algunas características particulares, como por ejemplo las corolas alargadas, los colores rojos, brillantes, naranjas y amarillos, y también una gran cantidad de néctar en su interior, con el propósito principal de atraer a las aves hacia ellas, en una historia que ya hemos tratado en el video sobre el colorín, que se los dejo por aquí porque no se lo pueden perder. Pero bueno, ¿y para qué necesitaban las flores al fin y al cabo que los colibríes se acercaran a ellas? Pues resulta que en las idas y venidas de los colibríes para encontrar el alimento que necesitan, para encontrar el néctar azucarado, los colibríes se llenan de polen. En algunas ocasiones se llenan el pico y en otras ocasiones meten de lleno toda la cabezota en la flor y se cubren del polen. Y en ir de una flor a otra y luego a otra y luego a otra y luego a otra, terminan depositando el polen en las estructuras adecuadas para que al final las plantas puedan reproducirse, puedan dar fruto y puedan dar semilla. Y aunque en este canal no nos toca profundizar demasiado en los procesos reproductivos de las plantas, que eso ya les tocará a nuestros compas de botánica, con lo que nos tenemos que quedar a fin de cuentas es que para muchas especies de plantas con flor del continente americano, los colibríes se han vuelto un componente indispensable para continuar con su ciclo de vida. Y esta interacción, aunque de principio parece algo muy sencillo y fácilmente explicable, en realidad tiene muchos matices y conforme más nos vamos metiendo en ella, más cosas van saliendo y más complejidades va teniendo. Y para hablarles de esto, pues la verdad es que yo solo no puedo. Así que vamos a platicar con una persona que ha estudiado a los colibríes y sus flores en México durante mucho tiempo. El día de hoy estamos aquí platicando con la doctora María del Coro Arismendi Arriaga, quien es bióloga y ha trabajado por más o menos 30 años con temas relacionados con la evolución y la ecología de las aves aquí en México, y en particular con los colibríes. Y bueno, pues es un gusto tenerla a usted, doctora, por acá, por el canal de Crónicas del Chiviscoyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme. Muy interesante siempre participar. ¿Qué ventajas son las que ha tenido para las plantas el tener a las aves como sus polinizadores, en vez de tener, por ejemplo, no sé, insectos o directamente dejar que el aire lleve su polen allá donde el azar decida? Pues sí, miren, la polinización, es decir, la reproducción sexual de las plantas, mediada por un agente que sea biológico, tú bien lo dijiste, insectos, aves, mamíferos, ¿no? Hay muchos polinizadores. Es un evento que a las plantas les trae la gran ventaja, la única ventaja, de poderse reproducir de manera sexual. Las plantas no se pueden mover. Entonces, la polinización por aves ha tenido para las plantas la gran ventaja de poder colonizar ambientes donde los insectos no pueden sobrevivir de igual manera. Por ejemplo, las cumbres alpinas de las montañas, ahí los insectos, hay algunos que pueden sobrevivir, pero en general les cuesta muchísimo trabajo por la termorregulación. Aves que son endotermos, es decir, que mantienen su temperatura corporal mediante el metabolismo, ellas pueden vivir en estos ambientes y pueden ser los polinizadores de plantas que viven allí. Las plantas de zonas áridas también tienen un gran componente de aves como polinizadoras. Sin embargo, hay una cosa de las plantas que se me hace interesante, y sobre todo de las plantas con flor y de muchas de las especies que hay en México, es que las plantas con flor no están todo el año ahí, ¿no? Hay ciertas temporadas. ¿Cómo le hacen los colibríes para poder explotar al máximo este recurso que no está todo el año? ¿Se mueven, cambian de flor a la que están alimentándose? ¿Cómo le hacen? Los colibríes son animales altamente móviles, es decir,
pueden volar hasta 50, 100 kilómetros en un día. Entonces, los colibríes lo que hacen es eso, buscar flores y seguir la floración de las plantas que a ellos más les gustan y moverse altitudinalmente en las montañas, moverse espacialmente, moverse latitudinalmente. Los colibríes son migratorios. Hay colibríes que se reproducen en Estados Unidos y Canadá y vienen a México a pasar el invierno. Y siempre están ligados a la floración de las plantas, siempre van siguiendo esta floración. O sea, los colibríes no son como los patos o algunas otras aves grandes que pueden migrar subiéndose una corriente de aire y estar muchos días en esa corriente hasta llegar a su destino. Los colibríes tienen que hacer como saltos, buscando las plantas que necesitan para alimentarse. Las flores de colibríes se caracterizan también por ser flores de corta duración, es decir, por durar un día, 2 días, a veces 4 días, pero no son flores que la misma estructura esté presente por mucho tiempo. De manera que para los colibríes, pues el ambiente es distinto diario. Todos los días se levantan y tienen que buscar qué comer y dónde comer. ¿Podríamos decir entonces que los movimientos de los colibríes, al menos en México, han sido moldeados de cierta manera por las flores? Sí, yo creo que los colibríes, sus movimientos son moldeados por la abundancia de las flores. Bueno, la última respuesta de la doctora nos ha llevado hasta aquí, hasta esta zona árida del estado de Veracruz, cerca de la ciudad de Perote, para presenciar un fenómeno sumamente interesante. Durante todo el año, esta zona está llena de grandes izotes, de espinosos nopales y de chollas que se te meten en las botas. En fin, que es un sitio árido y en general poco agradable a la vista tal vez. Todo lo contrario del exuberante bosque de niebla en donde comenzamos nuestra historia. Sin embargo, cuando los viejos rayos de la medianía del mar dejan sus aguas en la tierra, desde los meses de junio y julio hasta los meses de por ahí septiembre y octubre, antes de que los fríos del norte comiencen a llegar por la zona, ocurre algo increíble. Esto que vemos detrás de mí precisamente, que es una gran explosión de plantas con flor, como por ejemplo estas naranjas que tengo aquí que son del género Bouvardia, una miriada de pequeñas estrellas naranjas que aprovechan la humedad para desarrollarse y crecer en muy poco tiempo, y que por supuesto dependen de los colibríes, de sus guerreros alados, para dar fruto y descendencia una vez que regrese el tiempo seco y las lluvias hayan sido solo un recuerdo. Así pues, durante algunos meses este sitio se vuelve un jardín de colibríes, donde varias especies revolotean entre las flores de mirto y trompetilla, aprovechando el néctar de las flores. Incluso algunos de ellos, como el zumbador rufo o Celasphorus rufus, arriban desde sus tierras de anidación tan temprano como el mes de agosto y aprovechan también la abundancia temporal de flores que les dará energía para terminar de migrar hacia algunos sitios del centro de México donde pasarán todo el invierno. Es aquí, en estos lugares, con estas explosiones de recursos para los colibríes, donde podemos ver patente esta relación de miles de millones de años entre los colibríes y sus flores. Es aquí en estos lugares donde en ciertas temporadas del año ocurren las verdaderas y más antiguas guerras floridas. Aquí donde los colibríes como pequeños guerreros defienden de otros sus parches de alimentación. Así, una historia que podríamos llamar de amor a lo largo de muchas generaciones ha ido entretejiendo este tapiz de flores y plumas, en donde los colibríes danzan y besan las flores para alimentarse y para darles vida y descendencia a ellas también. Pero claro, como en muchas historias de amor antiguas, en esta historia entre los colibríes y flores no todo es miel sobre hojuelas, y la interacción entre las plantas y las aves tiene también sus propios vericuetos de engaños y ladrones. Resulta pues que pareciera que las interacciones entre flores y aves de inicio son todas benéficas y todo bonito.
Resulta que hay algunas aves, como por ejemplo el picaflor vientre canelo, que no es un colibrí pero también se alimenta de néctar, que ha desarrollado una entrada alternativa para acceder al dulce premio que guardan las flores. Y resulta también que hay colibríes que hacen lo mismo, que terminan siendo una especie de ladrones. Pero también resulta que las plantas, las flores, se han aprovechado de la necesidad de néctar que tienen los colibríes para maximizar su eficacia. En fin, que esto también es complejo y también necesitamos la asesoría de una experta en el tema. Para seguir contando estas historias, tenemos aquí a la maestra en ciencias, Marlene Castillo, que también es una gran amiga, que nos va a contar un poco sobre estos temas de que las historias de los colibríes y las flores no son necesariamente siempre tan bonitas como pensamos. Así que, bueno, para iniciar, Marilyn, cuéntanos en qué consistió tu trabajo de maestría, qué es la razón por la cual, pues, estás aquí con la palabra el día de hoy. Bueno, mi trabajo de maestría se llevó a cabo en la selva lacandona. Yo trabajé con una especie de liconia que habita allá en la zona de Chajul, y lo que queríamos investigar era cuáles eran los visitantes florales, pues, que acudían a esta planta, ¿no? Entonces, pues, en la literatura menciona que los colibríes, al menos en el Nuevo Mundo, es, los que polinizan las heliconias, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues me voy a enfocar a colibríes y a ver si llega uno que otro visitante floral. Pero bueno, para mi sorpresa, encontré que los colibríes que visitaron, solamente uno era visitante legítimo, los demás eran unos robadores y ladrones de néctar, y para mí fue increíble descubrir todo esto. ¿Podrías contarnos cuál fue el polinizador oficial, cuál fue el polinizador efectivo de esta heliconia? Sí, mira, fue el ermitaño mesoamericano, si mal no recuerdo el nombre en español, Sphetornis longirostris. La anatomía de su pico sí coincide a la perfección con la forma, la curvatura y longitud de las flores que tiene esta heliconia. Entonces, en los videos que te compartí, pues se ve donde prácticamente es el único que tiene contacto con el polen, entonces en su cabecita y en la base de su pico, pues va transportando el polen, ¿no? Los demás, pues como tenían picos más cortos, pues tenían que acudir al hurto floral de diferentes maneras. ¿Cuáles eran algunas de las estrategias que usaban los colibríes para robar el néctar de esta flor? Pues mira, había principalmente dos. Una eran los robadores de néctar y otros eran los ladrones. El robador de néctar implica que va a haber un daño mecánico, es decir, un orificio. Por lo general es en la base de la flor. Y por otra parte, los ladrones, o bueno, el ladrón de néctar principal era Massilia tzakal. Él lo que hacía era, como no tenía este pico, pues para acceder al néctar y llevar a cabo la polinización, pues el pétalo inferior de la heliconia lo bajaba un poquito, entraba por el orificio que utilizaba el polinizador legítimo, pero bajaba el pétalo de tal manera que su cabecita y su pico no se llenaba de polen. En ciertos artículos se menciona un poco que, aunque hay grupos de plantas que están en flor y que son atractivas para los colibríes, no todas las flores individuales poseen la misma cantidad de néctar. ¿Nos podrías comentar brevemente a qué se debe esta diferencia en la cantidad de néctar en las flores y cómo es que esto forma parte también de la interacción de los colibríes con las flores? Sí, pues en general, sobre todo en los ecosistemas tropicales, algunas plantas tienen esta estrategia que individuos de su misma especie, ya sea dentro de un mismo tipo de hábitat o en diferentes tipos de hábitat, algunas flores de un solo individuo pueden tener bastante volumen de néctar y otras no, pero tienen el mismo atractivo. Entonces el colibrí, pues a simple vista va y no distingue bien de que, si esta está vacía o no. Entonces, por lo pronto el colibrí ya introduce el pico y ya poliniza, digo, en caso de que sí sea un polinizador legítimo. Y en algunos casos, pues sí va a tener recompensa el néctar y en otras no. Entonces, es una estrategia que tienen algunas plantas como para asegurarse
de que, bueno, tengo más flores, no soy capaz de a todas darles néctar, pero pues se ve más atractivo para el colibrí, lo atraigo y pues yo aseguro que va a ir dispersando mi polen. En fin, hasta ahora ya hemos aprendido a lo largo... ¿Qué es eso? ¿Era una ardilla? Ah, bueno. Entonces, conforme vamos aprendiendo más sobre la historia de los colibríes, nos vamos dando cuenta de que sus interacciones tienen más matices. Por ejemplo, ya vimos que hay algunos colibríes que roban el néctar de las flores y hay otros que directamente establecen un territorio y se pelean casi a muerte por mantener sus parches de flores. Pero bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el multicolor amigo que vive aquí durante los primeros meses del año? Este colibrí que inició toda esta historia por esa característica tan inusual de tener un pico pequeño. Bueno, pues resulta que esta historia tiene un último giro que deben conocer, pero que solo les puedo contar una vez que todas las piezas estén en su lugar. Por ejemplo, tanto aquí en México como en Sudamérica, tenemos ejemplos de estas morfologías de los picos súper extrañas, algunos muy cortos, algunos muy largos, algunos muy curvos. Esto nos puede estar hablando de que hay especies de colibríes que están desarrollando alguna interacción más específica con ciertas plantas. Se ha hablado mucho de esto, ¿no? Se le ha nombrado incluso coevolución, que es la evolución de una estructura en respuesta a la presión selectiva de otra. Entonces, tener un pico curvo puede ser resultado de una interacción con una flor que tenga la corola curva, ¿no? Hay muchos ejemplos de colibríes que tienen el pico desde ligeramente curvo hasta muy, muy curvo. Si nosotros quisiéramos saber a qué especies de flores llega un colibrí que tiene un pico muy cortito, como Lamprolaima rami, ¿qué tendríamos que esperar de estas flores? ¿Qué tendríamos que observar en ellas? Pues lo primero que debíamos esperar para la Lamprolaima es que fueran flores cortas y con corolas cortas, ¿no? Porque ese es el pico que tiene, pero es un colibrí grande, no es un colibrí chiquito, como muchos de los que tienen piquitos. Entonces, necesariamente las flores deberían de tener mucho néctar, porque sus requerimientos metabólicos son más altos. Entonces, con todo esto que nos han contado, podríamos pensar que nuestro colibrí multicolor, nuestro Lamprolaima rami, con esa morfología tan inusual, un pico tan pequeño para un colibrí tan grande, tal vez haya desarrollado una interacción en específico con una planta, una interacción que haya sido un poco más intensa con una especie que con las demás plantas de estos bosques húmedos. Tal vez, si ponemos atención a la morfología de alguna de las plantas que crecen por aquí, podamos contar la última parte de la historia. Pero ahora tenemos que encontrarla. Así que vamos a ello. Y justamente nuestra historia nos ha terminado trayendo hasta este pequeño paraje en el municipio de Acajete, Veracruz, donde tenemos un pequeño parchecito de bosque extremadamente húmedo y también muy bonito. En este lugar crece una planta muy especial, porque resulta que por ahí de los años 2013 y 2014 se publicaron algunos artículos científicos donde nos contaban que al menos para el centro del estado de Veracruz, al menos para esta región en donde estamos, hay una planta con la cual Lamprolaima rami, nuestro colibrí multicolor, tiene una relación mucho más estrecha, porque sucede que para esta planta, nuestro colibrí multicolor resulta ser el polinizador más efectivo que tiene. Y bueno, esa pequeña plantita está creciendo en uno de los árboles que tengo aquí. Esta de aquí es Echeveria rosea, una planta suculenta que crece en los bosques templados. Y esta planta, que florece durante los primeros meses del año, abre sus coloridas flores, pequeñas estrellas amarillas y rosadas en medio del verde firmamento de las copas de los árboles o entre las salientes rocosas. Allí recibe a los colibríes, pero entre todos aquellos a los que recibe, el más bienvenido es sin duda el colibrí multicolor,
que con su pico pequeño entra perfectamente en esas flores igualmente pequeñas de Echeveria y puede llevar el polen de una planta a otra de manera efectiva durante su incesante búsqueda de comida. Desgraciadamente, en esta ocasión para grabar el video hemos llegado tarde. Ya se ha pasado el tiempo de las flores de la Echeveria y ahora solamente nos queda constancia de la historia que pudo haber sucedido aquí. Porque si prestas atención, verás que de las verdes rosetas de la Echeveria rosea están brotando unas varitas que ahora están secas. Allí estuvieron las flores, pero además allí está la prueba clara de que fueron polinizadas, porque esas estrellitas marrones no son otra cosa sino los frutos abiertos y secos, que hace tiempo ya han soltado sus semillas al viento y que han dejado constancia de que en algún punto de hace algunos meses, en este lugar, fueron polinizados, tal vez por un colibrí, tal vez por nuestro querido colibrí multicolor. Así, en una relación que ha llevado cientos, tal vez miles de generaciones de colibríes y flores, Lamprolaima y Echeveria han crecido y cambiado juntos, encarnándose los dos como parte del complejo entramado de interacciones entre plantas, aves y otros seres de los bosques templados de México. Y esta historia que les he contado hoy, chiquita, pequeña como el pico del colibrí, pequeña como las flores de la Echeveria, no es sino una ventanita para hablar de todas estas relaciones que ocurren entre los seres vivos que tenemos frente a nuestros ojos. Y para entender también que en la naturaleza no necesariamente es el más fuerte y el más solo el que sobrevive, sino aquellas especies que terminan entrelazándose las unas con las otras para terminar formando comunidad, para terminar formando un ecosistema. Así como el ciclo de las estaciones que nunca termina, la historia nos regresa al inicio, al mismo lugar donde comenzamos, al territorio de Lamprolaima rami en el bosque mesófilo de montaña. Porque así como hemos cerrado esta historia de interacciones entre plantas y colibríes en el mismo lugar donde la iniciamos, a partir de este mismo sitio y alrededor de todo lo que tenemos, podemos iniciar nuevas historias para contar. Si tenemos los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos a las cosas que pasan en el bosque de niebla y en cualquier ecosistema, siempre vamos a tener cosas que admirar, que contar y por supuesto que cuidar en los ecosistemas de México. Si les ha gustado este video, que ha sido un poco diferente a los que hemos hecho en el canal hasta ahora, por favor dejen su like y suscríbanse al canal. También consideren apoyarme en Patreon y como miembros de YouTube. Muchas, pero muchas gracias a todos. Espero que estas historias les hayan gustado y ahora la próxima vez que ustedes vean un colibrí y una flor, piensen en todo el entramado de interacciones que desde hace cientos de miles de años se ha generado entre estos dos seres increíbles. Nos vemos.